Bien, jóvenes, vamos a tocar el tema hoy de lo que es la estructura del mercado. Por ahí también tenemos jóvenes, bienvenidos, tenemos una tarea donde hay que hacer precisamente esta basada en lo que es la estructura del mercado. Bien, si nosotros vemos y observamos esta diapositiva, aquí nos dice que ¿qué es un mercado? Un mercado, jóvenes, es donde hay compradores y vendedores y áreas mercantiles relacionadas con el comercio y sus transacciones. Aquí, si ustedes se darán cuenta en esta diapositiva, nos estamos posicionando en ver que hay, pues, vendedores, compradores, existen mercancías que se intercambian y se da una relación comercial. Esta relación comercial nos lleva a transacciones. Estas transacciones, en este caso, es intercambiar productos por dinero, ¿sí? A distintos precios, ¿sí, jóvenes? ¿Y la intención cuál es en este mercado? Pues bueno, que a veces se unifiquen los precios en determinados productos. Esa es la estructura de un mercado, donde hay vendedores y hay compradores y se dan transacciones. La intención es unificar precios. ¿Ok? ¿Cuál es la intención de un mercado, jóvenes? La intención de un mercado es satisfacer necesidades. ¿Necesidades de quiénes? Necesidades de las personas, de las familias o los hogares, necesidades de corporaciones y necesidades de empresas. Porque todos, querramos o no, vamos a comprar a un mercado donde ofrecen los productos que nosotros necesitamos para consumir o para producir. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la estructura o la forma de un mercado? ¿Quiénes participan precisamente en este mercado? La estructura del mercado, que son personas que compran y venden productos, es también conocida como la forma del mercado. Dice, la estructura del mercado también conocida como forma del mercado. Describe el estado de un mercado con respecto a las competencias. ¿Qué se hace en un mercado? Pues lógicamente, si ustedes se darán cuenta, se compite. Se compite en productos, se compite en precios, se compite en calidad, se compite en muchas cosas. Y esa es la estructura de un mercado donde hay oferentes, demandantes, pero lo que se trata también es de unificar. Las principales formas del mercado son competencia perfecta, monopolios, oligopolios y competencia monopolista. ¿Ok? Esa es la estructura y eso es lo que encontramos en un mercado. Encontramos competencias, encontramos monopolios, encontramos oligopolios y encontramos, ¿cómo se llama? Competidores. Esas son las formas de mercado. Ahora bien, las formas o estructuras del mercado, también conocidas como forma de mercado, describen el estado de un mercado con respecto a la competencia. Las principales formas de mercado son la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero por esas formas o estructuras del mercado. En este caso, ustedes saben que en un mercado, pues van a haber oferentes y demandantes. Esos oferentes y demandantes, pues pueden ser empresas o pueden ser personas, ¿no? ¿Ok? Dice el número de personas, muchas empresas que tienen pocos o muchos productos y diferenciados, o productos, en este caso, idénticos. Y esto es lo que hace precisamente una competencia, ¿no? Porque ofrecen diferentes productos, dan diferentes servicios, a veces son productos idénticos, ¿ok? A veces son muchos, a veces son pocos productos, y en base a esta situación, pues se da esta estructura de competencia, ¿ok? Y igual, la competencia se puede dar pues entre las empresas y esas empresas también forman grupos. Esos grupos que se forman precisamente con esta estructura del mercado, se dan competencias entre ellos, como competencias entre monopolios, entre oligopolios o competencia monopolística. ¿Ok? Ahora bien, el monopolio y el oligopolio y competencias perfectas, pues lógicamente se dan
entre ciertos productos. Hay personas o hay empresas que se enfocan específicamente nada más a la elaboración de ciertos productos, ¿ok? Pero vamos a hablar primero de esa competencia, pero de esa competencia que en este caso hablamos de una competencia monopolística. Ahora bien, esta competencia monopolística o de monopolio, monopolio significa uno o un tipo, dice, la diferencia de estos monopolios, si ustedes se darán cuenta por ahí, hay vestidos, pero observen en esta gráfica, bueno, en esta diapositiva, perdón, en este caso hay diferentes vestidos, todos son vestidos, pero son diferentes vestidos que dependiendo del modelo, el color, se diferencian en precios, en calidad, en ubicación del acceso del producto, la publicidad, el empaque se diferencian de muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí todos pueden hacer los mismos vestidos, pero diferentes, ¿ok? Sí, jóvenes. El monopolio es que hacen, sí, vestidos, pero los hacen diferentes y ahí es una competencia monopolística. Las diferencias de precios de calidad de los productos, la ubicación del acceso a los productos, la publicidad y el empaque, pues lógicamente los hacen que entre ellos compitan. Esta competencia que se da entre estos monopolios que se dedican a hacer un determinado tipo de producto y que son iguales y que son similares, se les llama competencia perfecta. ¿Ok? Un mercado competitivo, llamado a veces mercado en competencia perfecta o mercados perfectamente competitivos, tienen las siguientes características. ¿Ok? Entonces, quedamos que las personas cuando hacen productos iguales, pero se diferencian en precio, en modelo, en calidad, en etiqueta, en color, en muchas otras cosas, ¿qué pasa entre esa competencia de monopolios o competencia monopolista, que así se le llama? Esta competencia que se da entre ellos se llama una competencia perfecta. Ahora, ¿por qué se le llama competencia perfecta? Porque en este caso ellos tienen las mismas, podríamos decir, las mismas oportunidades y las mismas características, porque todos venden vestidos, ¿ok? Y a lo mejor unos pueden tener unos modelos más bonitos, pero a lo mejor otros tienen unos modelos menos bonitos, pero más baratos. Y entonces ahí es cuando se empieza a dar esa competencia. Pero esa competencia es perfecta porque todos pueden tener esos atributos que no los hacen diferentes a otros y que sus productos son iguales o parecidos, no son diferentes. O sea, no están compitiendo con otro tipo de ropa, ¿ok? Solamente están compitiendo con ese tipo de vestidos. Entonces aquí te dice cuál es la característica de una competencia perfecta. Hay muchos compradores y muchos vendedores que venden esos productos. Los bienes ofrecidos por los distintos vendedores sean en su mayoría idénticos o igualitos. Por eso les digo, por eso se llama perfecta. Si fuera imperfecta, los productos no fueran iguales y entonces ya sería una competencia imperfecta. ¿Ok? Y si las competencias imperfectas, pues te llevan a no ser una competencia leal también. ¿Ok? Y en este caso, mejor ni compites porque sabes que es una competencia imperfecta y sabes que el que tiene mejor cosas, pues es el que va a ganar. Pero aquí cuando se da una competencia perfecta es que cuando tienen los productos idénticos, no hay restricciones para entradas y salidas del mercado de estos productos. Las empresas establecidas no tienen ventajas con respecto a las otras nuevas, no tienen ninguna ventaja. Todos son iguales, parejos, tienen las mismas oportunidades. Los vendedores y los compradores están bien informados acerca de los precios. Entonces, esta competencia perfecta, dice aquí, en un mercado competitivo, llamado a veces mercado de competencia perfecta o perfectamente bien competitivo, tiene las siguientes características. Hay muchos compradores, hay muchos vendedores, sí, jóvenes, y hay muy pocas restricciones. Y también pueden entrar y salir en el momento que quieran. ¿Ok? No hay ningún problema. Ahora, aquí nos dice esta diapositiva, la competencia perfecta, ¿cómo surge o cómo se da? Surge cuando la escala eficiente mínima de un solo producto es pequeña en relación con las demás de un bien, de un servicio. O sea, ¿esto qué significa? Cuando precisamente el producto
no tiene otra competencia más que esa, ¿ok? Por eso surge la competencia. Y no tiene otra variedad, sino nada más se dedica a hacer eso y lo hace a escalas mínimas también. La escala eficiente mínima, dice, es una cantidad de productos más pequeños a la que el costo total mediante a largo plazo alcanza un nivel más bajo. ¿Eso qué significa? Que esta escala de eficiencia mínima es una cantidad de productos pequeños a las cuales cuando tú produces en cantidades pequeñas, lógicamente tus costos no son tan bajos, ¿ok? Pero conforme va pasando el tiempo y vas teniendo tu demanda, vas haciendo más de la producción y en este caso, al hacer más de la producción, ¿qué podemos hacer? Pues ir bajando también los costos. Si cada empresa produce un bien o un servicio que no tiene características únicas, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no entra en una competencia perfecta. Ahora bien, cuando la escala eficiente mínima de una empresa es pequeña en relación con la demanda del mercado, hay un espacio para muchas empresas en el mercado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto también? Es que a lo mejor sí exista competencia, pero ¿qué puede pasar? Que la magnitud en la producción es mayor que la otra. Y entonces, ¿qué podríamos hacer en un momento dado? Pues sí, sí hay una competencia, pero ahí podría haber una desventaja tal vez porque la otra persona puede producir más, ¿ok? Sí, jóvenes. Y entonces, sí se crearían otras estrategias, pero seguiría siendo una competencia, ¿ok? Bien. Ahora, existen dentro de los mercados competidores perfectos que en este caso deben de tener esas características y que son personas que hacen productos de lo mismo. La gran mayoría hace productos iguales. Y entonces cuando se da una competencia perfecta y hay una competencia monopolística. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos mercados donde precisamente no quieren tener esas competencias y empiezan a crear productos únicos, nuevos, exclusivos, y que ellos son los únicos que, en cierta manera, hacen ese tipo de producto. Y entonces se empiezan a convertir en lo que se le llama monopolios, ¿ok? Monopolios es una empresa que se considera mono es uno, si tiene dos características, si es única vendedora de productos y si el producto no tiene sustituto cercano. ¿Esto qué significa? Que hay empresas que se crean y dicen, yo no voy a hacer los vestidos, yo no voy a hacer vestidos, yo no me voy a dedicar a hacer vestidos, yo me voy a dedicar a hacer otra cosa completamente diferente, porque ya los vestidos tienen mucha competencia. Y entonces cuando se forman monopolios, que son los que venden solamente un determinado producto, nada más, y no venden otro producto más y que nadie más lo vende, son los únicos. La principal razón por la que existen los monopolios son por las barreras de entrada. Porque, ¿qué pasa? Pues nadie puede competir con ellos, porque ellos son los únicos que hacen esos productos, que son los únicos que venden esos productos, ¿ok? Y entonces se crea ese monopolio. Claro que quiero hacer comentario que en algunos países los monopolios están prohibidos. Solamente en este país que es México, los únicos monopolios que existen son de carácter gubernamental y por lo tanto no cuentan en una competencia del mercado. Eso quiero aclararlo, pero en otros países sí hay monopolios. Y aquí sí podemos encontrar monopolios, pero monopolios disfrazados. ¿Ok? Disfrazados en el sentido de que dicen no ser un monopolio, pero están acaparando todo el mercado. Como por ejemplo, un monopolio aquí, por ejemplo, sería Pemex, ¿ok? En este caso, Pemex, el que extrae petróleo y exporta petróleo y es una empresa mexicana y es única. Comisión Federal de Electricidad, ¿ok? Nadie más genera energía más que Comisión Federal de Electricidad. Pero es un monopolio que pertenece al gobierno, ¿ok? Sí, jóvenes. Pero hay empresas
que como hay una ley antimonopolio y México no permite el monopolio, pues hay empresas que disfrazan el monopolio y que aparentemente se sabe, ¿no? Una de esas empresas, esta empresa es la empresa Bimbo, que se le conoce como si fueran un monopolio, sino un oligopolio que vamos a ver más adelante, pero que ha comprado y ha absorbido varias empresas y se ha formado como un grupo que se llama el Grupo Bimbo, y tiene Sabritas, Barcel, Wonder, Tía Rosa, Bimbo en especial, y pues ellos son los que acaparan los panes que se les llama panes de caja, ¿no? Entonces, ellos tienen todo eso y son los mismos dueños, en este caso, con diferentes accionistas y todo el rollo, pero vienen siendo a veces monopolios, ¿ok? En este caso, pero no se consideran dentro del mercado monopolios, vuelvo a comentar. Aquí en México, entre paréntesis, no existen los monopolios. Ahora bien, ¿qué otros compradores se pueden formar o qué podemos decir que es el monopolio? El monopolio crea barreras de entrada si tiene tres orígenes. Un recurso clave es propiedad única de la empresa y las autoridades conceden a una única empresa el derecho exclusivo de producir ese bien y los costos de producción hacen que un único productor sea más eficiente que un elevado número de productores. También esto son autorizados y les conceden como ser una única empresa, ¿ok? Aquí les vuelvo a comentar, están prohibidos los monopolios, pero en muchos lugares existen. Ahora bien, el monopolio y la competencia perfecta, ¿ok? En este caso, ¿cómo vemos esta parte de este monopolio de una empresa, perdón, en una competencia perfecta? Nos dice que en una competencia perfecta el monopolio no podría entrar porque traería muchas ventajas. Entonces, podría competir tal vez con otro monopolio, pero no se da esa competencia perfecta porque como es el único, ya dejaría de ser un monopolio y ya no podría competir con otro. Ya no sería monopolio, sino ya sería otro nombre de oligopolio. Pero bueno, dice, en la competencia perfecta, ¿qué diferencia hay entre la competencia perfecta y en el monopolio? En la competencia perfecta es una entre muchos productores y aquí nada más hay un solo productor. En la competencia perfecta tiene una curva de demanda horizontal. ¿Esto qué significa? Que en este caso se demandan muchos productos y en este caso pues son varios oferentes y en este caso, ¿qué puede pasar? Que estos productos se les pueden de cierta manera vender todos, pero en el monopolio a veces se les puede quedar porque producen demasiado y a veces tienen que, de cierta manera, sus productos controlarlos y en este caso corren el riesgo. Los monopolios jóvenes, su ganancia es por mucha cantidad, porque como son los únicos que lo producen, la gente demanda mucho ese producto o ese servicio y por lo tanto, ¿qué pasa? Que ellos tienen curvas dependientes negativas de cierta forma, porque a veces su utilidad no radica mucho ¿cómo se llama? En poderle subir el precio del producto, sino la utilidad la tienen por la cantidad de producto que venden. Y aquí viene a colación que el precio el precio en la competencia perfecta se va nivelando de acuerdo a todos los competidores que existan dentro de esa competencia perfecta. En un monopolio no, el precio lo decide la propia empresa. En la competencia perfecta lo puede decidir el propio demandante también, pero en un monopolio no. En un monopolio él da el precio y si lo quieres comprar y si no, pues no te lo vende. Pero les vuelvo a comentar, el monopolio tiene sus desventajas, porque si el demandante no tiene el dinero suficiente para comprarle ese producto que él es único y exclusivo en venderlo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues darlo más barato y tener ganancias, pero por la cantidad de producto que venda. Les vuelvo a comentar, cada competidor dentro de un mercado tiene su chiste, jóvenes, tiene su forma de trabajar y ambos tienen una complicación por el hecho de estar dentro de un mercado.
Dice, vende mucho o poco, siempre lo hace al mismo precio. Y en cambio, el monopolio reduce los precios para incrementar las ventas. Era yo lo que yo les decía. Y el monopolio lo que hace es establece sus propios precios. En la competencia perfecta, como hay muchos, en este caso, monopolistas que se le llama, en este caso hay muchos y por lo tanto entre todos ponen los precios y se trata también de unificar. En una competencia perfecta se tratan siempre de unificar precios. Bien. Ahora, aquí si ustedes se dan cuenta, ahí nos dice la curva de la demanda y la curva competitiva. En este caso, la curva de la demanda siempre es igual, pero en la competencia perfecta, pero en los monopolios está variando. ¿Por qué varía y a veces es alta y a veces es baja? Porque les vuelvo a comentar, a veces el consumidor sí tiene, a veces no tiene, a veces consume más, a veces consume menos. Pero aquí en la demanda de la competencia perfecta, en este caso por lo regular también como son pocos vendedores, pero venden casi lo mismo, pues casi todos se mantienen vendiendo casi igual. Eso es lo que pasa dentro de la gráfica de los números. Ahora, formas de estructura del mercado dentro de una competencia perfecta, ¿ok? Dentro de una competencia perfecta, entonces habíamos recapitulado o darnos cuenta, jóvenes, que aquí hay personas que son muchas, pero venden poco, ofrecen poco, pero ofrecen productos similares o iguales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta forma de competencia perfecta en las decisiones a corto plazo? Dice decisiones a corto plazo de cerrar. ¿Qué significa esto? Dice, en algunas circunstancias las empresas pueden preferir cerrar o salir del mercado. Esto pasa mucho con los negocios pequeñitos, que a veces entran otros y entran otros y entran otros, y como son muchos, ya la otra persona ya le está ganando el mercado, ya le está ganando el cliente, y ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Pues el otro ya cierra, ¿ok? O dice, no, ya todos están vendiendo mucho, ya todos estamos vendiendo muy poco, ya somos demasiados, como que nos vamos a dedicar a vender otra cosa. Entonces, esa es la decisión a corto plazo de cerrar. Y se cierra decisión a corto plazo de no producir nada durante determinado periodo de tiempo, y la salida del mercado es la decisión a largo plazo en abandonar precisamente el mercado. Eso le pasa mucho a los competidores que están en una competencia perfecta, por lo regular. Y les digo, es que son muchos, ¿ok? Y si tienen utilidades, y a veces las utilidades que tienen, y como venden muy poco, luego venden el producto muy caro para tener una utilidad más grande. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al vender muy caro, hay algunas personas que se van con otros porque estos venden caros y otros venden más baratos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a vender más el otro y tú ya casi no vendes? Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes que bajar el precio, y dependiendo del modelo, dependiendo, bueno, de lo que tengas, y a veces lo que le hace la diferencia, el servicio. Entonces hay mucha competencia, la competencia perfecta. Y en los plazos largos, en los plazos cortos, en corto tiempo, como dice Ali, algunas empresas deciden a veces no producir nada porque casi no están vendiendo y sus costos se elevan, y al rato, en un largo plazo, empiezan a tener números negativos y deciden salirse y abandonar el mercado. Eso les pasa mucho a los competidores de competencia perfecta. Ahora, a esos competidores de las decisiones que se toman a largo plazo, mayores de un año, 2, 3 años, dice la diferencia radica que con un cierre a corto plazo las empresas siguen asumiendo sus costos fijos, mientras que a largo plazo no. Es decir, a corto plazo el costo fijo son irrecuperables. La empresa cierra si el ingreso que obtiene produciendo no cubre con los costos variables de la producción. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Ustedes saben que cuando se vende productos, la gente tiene que pagar la renta, tal vez si tiene un puestecito, o si no tiene que pagar teléfono, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, y a veces venden y a veces no venden. Y aunque a veces no vendan, tienen que pagar esa cantidad. ¿Ok? En corto plazo, dice aquí la decisión de cerrar en corto plazo, eso les está pasando, porque eso les lleva a cerrar a muchos negocios y eso es lo que no les hace prosperar. Y a veces, si no se miden también en gastos
en cuestión al ingreso que están recibiendo, entonces eso los lleva a cerrar y eso pasa mucho en las competencias imperfectas. ¿Ok? Ahora bien, eh, en la competencia imperfecta, la decisión a largo plazo de salir, de entrar en el mercado, eso lo toman las mismas empresas jóvenes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les comento, tú puedes entrar y salir en un mercado de competencia perfecta cuando tú quieras, porque tú puedes dejar de producir. Hay personas que mejor deciden cerrar el negocio porque ahorita no hay casi ventas y dicen, no, mejor cierro al estar cubriendo los gastos y me puede afectar en mi utilidad. Pero al rato pueden volver a abrir y a lo mejor hablen a lo mejor con un producto diferente o algo diferente y en este caso por eso en la competencia perfecta se da mucho esto, dice, por lo tanto la empresa sale del mercado sin el ingreso que obtendría produciendo menores los costos totales. Entonces aquí, estas empresas en la competencia perfecta, como ustedes se darán cuenta, toman decisiones a corto plazo también, pero por los costos. Entonces hay algunas empresas que están en estas condiciones y ustedes se dan cuenta que en los mercaditos hay algunas veces que no son temporadas de los productos y a veces el puestecito ya no lo abren hasta que no haya temporada, porque en este caso para ellos representa gastos. Si tienen una persona trabajando, le tienen que pagar independientemente de que venda o no venda. Y entonces para ellos son gastos. Y si no hay mucha producción y si hay poca producción, pues mejor deciden cerrar y cuando ya la haya, pues venden. En lugar de que le le coman esos gastos, les coman sus utilidades que ya habían generado y mejor las cuidan. Eso pasa mucho en esas estructuras del mercado. ¿Ok? Ahora bien, otra persona que interviene en este mercado es precisamente el oligopolio. También en este mercado se forman oligopolios. Ya vimos que en la competencia perfecta hay una competencia monopolística, que son personas que hacen productos y de lo mismo similares y que se da una competencia perfecta entre ellos. Tenemos los monopolios, que los monopolios también compiten en el mercado, pero que son únicos y exclusivos que todavía nada más venden un determinado tipo de producto, ¿ok? Y en este caso, ellos también tienen sus estrategias para vender, pero estos no pueden entrar en competencia. ¿Por qué no entran en competencia perfecta? Porque vuelvo a comentarles, son los únicos que venden ese tipo de productos, nadie más los vende, entonces no pueden entrar a esa competencia, ¿ok? Ahora bien, existen otros competidores también que entran dentro de ese mercado, en esa estructura, perdón, en esa estructura del mercado. Ya vimos que hay competencia perfecta, competencia monopolística, ya vimos que hay monopolios y ahorita vienen entrando otros que se llaman oligopolios. ¿Quiénes son los oligopolios? Los oligopolios es un mercado en el que solo hay un poco de vendedores, cada uno, lo cual ofrece productos muy similares o idénticos. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de los monopolios, estos oligopolios venden los productos iguales o similares, pero también son muy pocos, no como en la competencia perfecta o como la competencia monopolística, ¿ok? Que en este caso, ahí son varios que venden productos similares. Aquí son muy poquitos, si acaso por ahí la teoría nos dice que son tres o a lo más cinco, creo, pero son menos, como tres, podríamos decirlo así. Dice, en un mercado en el que solo hay unos pocos vendedores y cada uno de los cuales ofrece productos similares o idénticos, de los cuales el ejemplo del mercado de las pelotas de tenis. Otros es en el mercado mundial del crudo, que son el petróleo. ¿Ok? Sí, jóvenes. Entonces, hay muy pocas personas que producen o elaboran ese tipo de productos, como por ejemplo las cadenas televisivas, que las cadenas televisivas que nosotros conocemos pues son pocas en realidad, no son muchas. Y entonces ellos son oligopolios, que es TV Azteca, es Televisa, que son las que están aquí, que nada más son dos. Aquí hay otras internacionales, pero las que se les conocen son aquí dos, y creo que Televisión, pero de Monterrey. Pero esa no tiene una gran cobertura, ¿no? La gran cobertura internacional es Televisa y TV Azteca, ¿no? Entonces aquí estos dos
son competidores oligopolios, porque ya hay dos o más competidores que ofrecen el mismo servicio o los mismos productos. Entre ellos sí se da una competencia y sí puede ser una competencia perfecta entre oligopolios, ¿ok? Entre ellos sí, sí se da una competencia oligopolística, ¿ok? ¿Por qué? Porque entre ellos sí, aquí lo que va a pasar es que como entre ellos venden productos similares, entre ellos sí se puede dar una competencia perfecta, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la estructura del mercado de los monopolios o cómo trabajan los oligopolios, perdón? El sector está abstenido por pocas empresas vendedoras y cada una representa una parte sustancial del mercado. Como son pocas, las decisiones de cada una de las empresas van afectando al resto de ellas. ¿Por qué? Porque si ella le baja el precio, la otra fuercita lo tiene que bajar. ¿Ok? Porque es su competencia. Y es una competencia de que ellos te traen, porque es lógico que como ellos son pocos, pues aquí sí enseguida se ve la afectación directa, ¿ok? El productor puede estar diferenciado o no estarlo. En la realidad se dan muchos casos de los oligopolios en los que cada empresa tiene su marca. En este caso, los oligopolios sí se manejan con muchas competencias bastante, ¿cómo les diré? Bastante agresivas, porque en este caso sí ellos buscan tener lo mejor y estos sí compiten mucho en calidad de productos y otras cosas más. Aquí los oligopolistas o los de los oligopolios, aquí en este caso cada empresa tiene la capacidad de afectar individualmente el precio del producto, ya que abarca una porción importante del mercado. Y este poder disminuye al aumentar el número de oligopolistas, debido a que se reduce la cuota del mercado de cada una de ellas. Ahora, estos oligopolistas sí pueden tener y sí se pueden equilibrar un poco más rápido porque empiezan a abarcar zonas, ¿ok? Y en ciertas zonas son más conocidos que en otras y abarcan, como por ejemplo la Pepsi y la Coca-Cola, son oligopolios. Y en este caso hay estados de la República Mexicana que consumen pura Pepsi y hay estados de la República Mexicana y municipios que consumen pura Coca-Cola. Y entonces entre ellos se distribuyen los mercados y no, uno no abarca el otro mercado. Y si abarca, pues es poco, ¿sí? Y entonces eso pasa con los oligopolios, que en este caso se pueden distribuir hasta las porciones de las partes del mercado, ¿ok? Pero estos como que abarcan porciones más grandes y son producciones mucho más grandes que en una competencia monopolística, que son pequeñitos, que en este caso son empresas muy pequeñas, ¿ok? Y que venden productos igualitos todos, y son un montón. ¿Ok? Pero el oligopolio son personas o empresas que venden productos, pero iguales, pero son muy pocas. Bien, viendo ese tipo de competidores, en este caso, nosotros también podemos ver que surgen también algunos que otros competidores, que en este caso, en esta diapositiva que yo les presento, en esta otra diapositiva que les quiero compartir, jóvenes, aquí se pueden ver que hay otro tipo de competidores. ¿Ok? A ver si me deja ver. Okay. En esta competencia, o hay otros competidores que les puedo comentar, jóvenes, empezamos a tener competidores que se le llaman oligopsonios, ¿ok? En esta diapositiva que ahorita les quiero compartir, que no estoy pudiendo accesar, pero estoy tratando de accesar esta diapositiva. Les comento en lo que me deja accesar esta diapositiva, porque es como que se me congeló. Estos tipos de competidores que surgen dentro de un mercado, jóvenes, son competidores que le llamamos monopsonios y oligopsonios. ¿Qué son
esos monosonios o oligosonios, en este caso, vienen siendo lo contrario a los monopolios y a los oligopolios. Ahora, ¿por qué les comento esta parte de que son diferentes al monopolio y al oligopolio? ¿Por qué? Porque en el oligopolio, jóvenes, y en el monopolio son compradores, vendedores, perdón, son vendedores, son personas que venden lo mismo, pero muy pocas. Los oligopolios y los monopolios también son vendedores, que son los únicos que venden ese tipo de productos. No más, no hay nadie más. Entonces, ¿qué nos pasa cuando hablamos de otros competidores que sí hay dentro de los mercados y que a veces no los mencionan en las teorías? Son los monoxonios. ¿Qué son los monoxonios? Los monoxonios, que les digo que los tenía yo en esta diapositiva y no los puedo de cierta manera descargar, pero ¿qué son los monoxonios? No son vendedores, sino son compradores. Son únicos compradores, jóvenes. Son los únicos compradores que existen en un mercado. ¿Esto qué significa de estos monoxonios? En este caso, estos monoxonios, jóvenes, son los únicos que compran este tipo de productos. Aquí, ¿qué monoxonios podríamos decir que hay? Los que compran, por ejemplo, aquí nada más en ciertos sectores de aquí de Veracruz, hay pocas personas que te compran el cartón, el playo, ¿sí? Que son pocos compradores. Bueno, en este caso sería monoxonio, sería una persona que solo compra determinados productos. Por ejemplo, si hablamos de Telmex, Telmex solamente es el único que compra los determinados postes de luz, nadie más, los postes para de teléfono. Entonces nadie más compra ese tipo de. Y entonces el que le vende precisamente, perdón, él es comprador, él también puede ser un monopsonio, porque es el único comprador de ese tipo de, ¿ok? Y el vendedor que le vende es un monopolio porque es el único que vende y hace ese tipo de productos. Y también tenemos el oligopsonio. El oligopsonio, como ustedes se darán cuenta, jóvenes, en este caso son personas también que son compradores, pero de muy escasos productos, ¿ok? Son compradores de muy escasos productos. En este caso, podríamos decir cuáles son compradores y que sí compran, pero pocos productos. Por ejemplo, los que también son oligopolios, Coca-Cola y la Pepsi. Ellos solamente son a lo mejor ese tipo de empresas que compra determinados tipos de envases que manda a hacer, y entonces va a haber, ellos son los únicos compradores y se les llama también monopsonios, ¿ok? O oligopsonios, ¿ok? Entonces, un monopolio puede ser también un monopsonio, si en este caso compra productos exclusivos también y que nadie más precisamente los compra. Por lo regular es que los manda a hacer, ¿sí? Y esa persona a la cual se las manda a hacer y si nada más le provee a esta persona ese tipo de productos o también los puede vender, pero no creo que nadie más los solicite, no nada más ellos que se dedican a ese giro, pues en este caso vendría siendo también un monopolio, ¿ok? Esos son los competidores que tenemos precisamente en el mercado. Ya no les pude poner la teoría, las diapositivas de este, este, de esta teoría, pero esas, en este caso, esas vienen siendo los tipos de competidores en un mercado. Bien, podemos en este caso despedirme de ustedes. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo para la próxima clase.